Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén listos para un viaje lleno de intriga, pasión y esos villanos que, contra toda lógica, terminamos amando. Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo oscuro y seductor del romance turco peligroso, donde los antagonistas no son simplemente malvados, sino personajes complejos, carismáticos y, admitámoslo, irresistibles. Prepárense para descubrir a esos villanos que te roban el corazón, que te hacen cuestionar tus propios principios y que secretamente esperas que al final se salgan con la suya. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis, recomendaciones y chismecitos sobre el fascinante universo de las novelas turcas. Así te aseguras de estar al día con todo el drama. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El romance turco, como ya saben, tiene esa habilidad especial para engancharnos con sus historias de amor épicas, sus paisajes impresionantes y sus personajes llenos de matices. Pero hoy no nos centraremos en los galanes perfectos ni en las heroínas inocentes. No, hoy vamos a celebrar a los malos. A esos que hacen de la maldad un arte, que manipulan, que intrigan, pero que también tienen una vulnerabilidad que los hace increíblemente humanos. Vamos a empezar con una mención obligada: Süleyman Akr de *Kurlar Vadisi *. Sé que técnicamente no es un protagonista romántico, pero la devoción que sentía por su familia y sus lealtades, aunque retorcidas, lo hacían un personaje increíblemente atractivo. Su carisma era innegable y la forma en que defendía a los suyos, a pesar de estar inmerso en el mundo del crimen, lo convertía en algo más que un simple villano. Era un hombre de honor a su manera, y eso en el mundo del romance turco es un rasgo que a menudo nos seduce. Aunque su final es trágico, su legado perdura y muchos lo recuerdan con cariño, demostrando que incluso los personajes más oscuros pueden ganarse un lugar en nuestros corazones. Para entender mejor la fascinación por Akr, debemos analizar el contexto de *Kurlar Vadisi *. La serie, un fenómeno cultural en Turquía, exploraba el mundo del crimen organizado y la política corrupta. Akr, como un mafioso leal y con un código de honor propio, se destacaba entre la brutalidad generalizada. Su relación con Polat Alemdar, el protagonista infiltrado, era una mezcla de amistad y rivalidad, creando una dinámica compleja que mantenía al público enganchado. Akr no era un villano unidimensional, tenía ambiciones, miedos y una profunda conexión con su familia. Esa complejidad lo convertía en un personaje relatable, a pesar de sus acciones criminales. Además, su muerte en la serie generó una ola de luto entre los fans, demostrando el impacto emocional que tuvo en la audiencia. Ahora, pasemos a un ejemplo más contemporáneo. ¿Recuerdan a Yaman Koper de *Medcezir *? Aunque al principio no es un villano per se, Yaman viene de un entorno muy complicado, con un pasado turbulento y tendencias a la violencia. Su comportamiento impulsivo y su dificultad para confiar en los demás lo convierten en un personaje problemático que en muchas ocasiones toma decisiones cuestionables. Sin embargo, su amor incondicional por Mira y su deseo de superar su pasado son lo que lo redimen. Vemos su lucha interna, su batalla contra sus propios demonios, y eso es lo que lo hace tan atractivo. No es el típico príncipe azul, pero su imperfección y su vulnerabilidad lo hacen mucho más real y cercano. *Medcezir era una adaptación turca de la serie estadounidense *C*, y Yaman Koper era la contraparte de Rayyan Atwood. Sin embargo, la versión turca añadió capas de complejidad al personaje. Yaman no solo era un chico de un barrio pobre que se integraba en la alta sociedad, sino que también lidiaba con un pasado familiar marcado por la violencia y el abandono. Su relación con Mira era una prueba constante, ya que ambos provenían de mundos diferentes y tenían que superar muchos obstáculos para estar juntos. Lo que hacía a Yaman un personaje memorable era su capacidad de evolucionar y madurar a lo largo de la serie. A pesar de sus errores y sus recaídas, siempre se esforzaba por ser una mejor persona para Mira y para sí mismo. Esa redención, ese viaje personal, es lo que conectaba con la audiencia y lo convertía en un villano con el que era fácil empatizar. Otro personaje que me viene a la mente es Yavuz Karasu de *Soz *. Como comandante de las fuerzas especiales turcas, Yavuz es un hombre duro, implacable y dispuesto a todo para proteger a su país. Aunque su misión es noble, sus métodos a menudo son cuestionables. No duda en usar la fuerza, en manipular situaciones y en tomar decisiones difíciles que lo convierten en una figura controvertida. Sin embargo, detrás de esa fachada de hombre fuerte y frío,
se esconde un corazón herido y una profunda necesidad de amar y ser amado. Su romance con Bahar es una montaña rusa de emociones, llena de obstáculos y peligros, pero también de una pasión innegable. Y es esa dualidad, esa mezcla de dureza y ternura, lo que lo convierte en un personaje tan fascinante. *Soz* era una serie de acción que se centraba en el trabajo de las fuerzas especiales turcas en la lucha contra el terrorismo. Yavuz Karasu, como el líder del equipo, era un personaje estoico y determinado. Su principal prioridad era proteger a su país y a sus hombres, y estaba dispuesto a sacrificarlo todo para lograrlo. Sin embargo, su relación con Bahar, una doctora que trabajaba en la zona de conflicto, le permitía mostrar su lado más humano y vulnerable. A pesar de la guerra y la muerte que lo rodeaban, encontraba consuelo y esperanza en su amor por ella. Esa dicotomía entre el guerrero implacable y el hombre enamorado era lo que hacía a Yavuz un personaje tan atractivo y complejo. Además, su valentía y su dedicación a su país lo convertían en un héroe, aunque sus métodos no siempre fueran ortodoxos. Y no podemos olvidar a Demir de ***. Aunque no es un villano en el sentido tradicional, Demir es un hombre impulsado por la venganza y el resentimiento hacia la familia de Así. Su sed de justicia lo ciega y lo lleva a tomar decisiones que dañan a quienes lo rodean, incluyendo a la propia Así, de quien se enamora profundamente. Su terquedad y su orgullo lo convierten en un personaje difícil de amar al principio, pero a medida que conocemos su historia y sus motivaciones, empezamos a entender sus acciones. Su lucha interna entre el amor y la venganza es lo que lo hace tan cautivador. Vemos cómo su amor por Así lo transforma, cómo lo obliga a cuestionar sus propios valores y a dejar atrás el pasado. ***Así** era una historia de amor y rivalidad ambientada en el campo turco. Demir, un hombre rico y poderoso, regresaba a su ciudad natal para vengar la ruina de su familia, causada por la familia de Así. Su relación con ella estaba marcada por la desconfianza y el resentimiento, pero también por una atracción irresistible. Demir no era un villano malvado, sino un hombre herido por el pasado que buscaba justicia. Su amor por Así lo obligaba a replantearse sus prioridades y a perdonar a quienes lo habían dañado. Esa transformación, ese proceso de sanación, es lo que conectaba con la audiencia y lo convertía en un personaje con el que era fácil empatizar. Además, su determinación y su pasión lo hacían un hombre admirable, a pesar de sus errores. Ahora, vamos a un personaje que sí entra de lleno en la categoría de villano, Azm de ***Fazilet am Bekzlar ***. Azm es un hombre poderoso, rico y acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Su frialdad y su aparente falta de emociones lo convierten en una figura intimidante. Aunque tiene momentos de bondad, su principal motivación es mantener su poder y su estatus, incluso si eso significa manipular a los demás. Lo que lo hace interesante es su relación con sus hijos y con Fazilet. Vemos cómo su amor paternal, aunque distorsionado, lo impulsa a actuar de ciertas maneras. Y su relación con Fazilet es una mezcla de admiración, desprecio y deseo, una dinámica compleja y fascinante que te mantiene enganchado a la pantalla. ***Fazilet am Bekzlar * era una historia sobre una madre ambiciosa que intentaba asegurar el futuro de sus hijas utilizando su belleza y encanto. Azm, como el patriarca de una rica y poderosa familia, era el objetivo de Fazilet. Su relación con ella era una lucha constante por el poder y el control. Azm no era un villano unidimensional, tenía debilidades y vulnerabilidades que Fazilet aprovechaba. Su amor por sus hijos, aunque distorsionado por su necesidad de control, era una de sus principales motivaciones. La serie exploraba las complejidades de las relaciones familiares y las ambiciones humanas, y Azm era un personaje clave en esta dinámica. Su frialdad y su aparente falta de emociones ocultaban un hombre herido por el pasado y con miedo a perder su poder. Un personaje más que me encanta mencionar es Omer Ipliki de ***Kiralk Ask ***. Aunque no es un villano en el sentido estricto, Omer es un hombre frío, distante y obsesionado con el trabajo. Su dificultad para expresar sus emociones y su tendencia a mantener a la gente a distancia lo convierten en un personaje difícil de entender. Sin embargo, a medida que lo conocemos, descubrimos que detrás de esa fachada de hombre de negocios exitoso, se esconde una persona vulnerable y con miedo a ser lastimado. Su relación con Defne lo transforma por completo, lo obliga a abrir su corazón y a mostrar su verdadero ser. Y es esa transformación, esa evolución de un hombre frío y distante a un hombre apasionado y vulnerable, lo que lo hace tan irresistible.
Asterisco Kiralkas Asterisco era una comedia romántica sobre una joven que aceptaba un trabajo para seducir a un hombre rico a cambio de dinero. Omeri Pliki, el hombre en cuestión, era un personaje complejo y enigmático. Su frialdad y su distancia eran una forma de protegerse de ser herido. Su relación con Daphne, inicialmente basada en un engaño, se transformaba en un amor verdadero que lo obligaba a enfrentar sus miedos y a mostrar su verdadero ser. La serie exploraba la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad en las relaciones, y Homer era un personaje clave en esta dinámica. Su transformación, su capacidad de amar y de ser amado, es lo que lo hacía tan atractivo y relatable. Otro ejemplo que me parece interesante es Ferhat Aslan de Asterisco Silla Bellazas Asterisco. Ferhat es un asesino a sueldo, un hombre sin escrúpulos que vive en un mundo de violencia y oscuridad. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Asl, una doctora que es obligada a salvarle la vida. A pesar de sus diferencias abismales, surge una atracción irresistible entre ellos. Ferhat es un personaje complejo atormentado por su pasado y con una profunda necesidad de redención. Su amor por Asl lo transforma, lo obliga a cuestionar su estilo de vida y a buscar una salida a la oscuridad. Es un romance peligroso, lleno de obstáculos y desafíos, pero también de una pasión innegable. Y es esa combinación de peligro y pasión lo que lo hace tan adictivo. Asterisco Silla Bellazas Asterisco era una historia de amor oscuro y apasionado. Ferhat Aslan, el asesino a sueldo, era un personaje brutal y sin piedad. Sin embargo, su encuentro con Asl, la doctora inocente y compasiva, lo transformaba por completo. Su amor por ella lo obligaba a enfrentar su pasado y a buscar la redención. La serie exploraba la dualidad del bien y el mal, y la capacidad del amor para transformar incluso a los corazones más oscuros. El romance entre Ferhat y Asl era peligroso y lleno de obstáculos, pero también de una pasión innegable. Esa combinación de peligro y pasión es lo que hacía a la serie tan adictiva y a Ferhat un villano irresistible. Podríamos seguir hablando horas y horas de villanos que amamos, pero creo que ya se hacen una idea. Lo que tienen en común todos estos personajes es que no son simplemente malos por ser malos. Tienen una historia, una motivación, una vulnerabilidad que los hace humanos y, por lo tanto, atractivos. El romance turco sabe jugar muy bien con esta dualidad, mostrándonos personajes que son capaces de las peores atrocidades, pero que también tienen un lado tierno y compasivo. Y creo que esa es la clave del éxito de este tipo de personajes. Nos gusta ver la complejidad humana, nos gusta ver la lucha interna entre el bien y el mal, nos gusta ver cómo el amor puede transformar incluso a los corazones más oscuros. Nos gusta creer que incluso los villanos tienen una oportunidad de redimirse, de encontrar la felicidad, de ser amados. Y seamos sinceros, a veces nos sentimos atraídos por ese lado oscuro, por esa rebeldía, por esa falta de reglas. Es la fascinación por lo prohibido, la adrenalina que genera la incertidumbre de un amor que desafía las normas. Es la posibilidad de ver la belleza en la imperfección, la luz en la oscuridad. En definitiva, el romance turco peligroso nos ofrece una dosis de adrenalina, de pasión y de emociones intensas que no encontramos en las historias más convencionales. Nos permite explorar nuestros propios límites, cuestionar nuestros propios valores y, por qué no, fantasear con un amor prohibido y lleno de peligros. Nos permite romper con la monotonía y sumergirnos en un mundo de pasiones desbordantes y personajes inolvidables. Así que, para resumir, hoy hemos explorado el fascinante mundo de los villanos del romance turco, esos personajes complejos, carismáticos y, a veces, irresistibles que nos roban el corazón y nos hacen cuestionar nuestros propios principios. Hemos visto que lo que los hace tan atractivos es su humanidad, su vulnerabilidad y su capacidad de transformación. Y hemos concluido que, en el fondo, todos amamos una buena historia de amor prohibido y llena de peligros. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el lado oscuro del romance turco. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué villano los tiene completamente enamorados. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estos personajes los ha hecho suspirar y cuestionar sus propios gustos? ¿Hay algún otro villano turco que merezca ser mencionado? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder.
Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.